por venir a este evento. Vamos a dar inicio. Es la conferencia titulada La protección de los derechos humanos de las personas LGBTI víctimas de la violencia en Colombia. Bienvenida a nuestra ponente, gracias por la paciencia, Sandra Montealegre. Y bueno, antes de dar inicio a la conferencia, voy a explicar brevemente sus antecedentes académicos. Bueno, Sandra Montealegre estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, en diversas instituciones como la Claxo, la Pontificia Universidad Javeriana y su alma mater. Ha cursado talleres, diplomados y cursos que abordan desde la perspectiva de género temas como el liderazgo y la participación política de las mujeres en sociedad. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación sobre políticas públicas y derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. También ha trabajado en diversas instituciones públicas y en asociaciones civiles promoviendo acciones de fortalecimiento de la participación de las mujeres en el espacio público. Ha asistido y participado como ponente o como tallerista a encuentros, a cátedras, a congresos, a foros, a asambleas y a seminarios sobre diversos temas de género y específicamente sobre temas de diversidad sexual y de sexualidad femenina. Bueno, con esta introducción doy paso a la conferencia. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Ya con esta presentación que agradezco. Bueno, la idea es que tengamos una conversa alrededor de la situación de derechos humanos de la población LGBT en Colombia. Primero pues agradecerle al juez la invitación, digamos, me siento muy honrada por ello. Y bueno, vamos a hacer la conferencia en 3 momentos. La primera es contarles un poco de dónde nace el término LGBT en Colombia. Creo que eso siempre es importante hablarlo para ponerlo en contexto y que sepamos de dónde nace la sigla que quieren. Lo segundo es hacer como una pincelada sobre la situación del conflicto armado en Colombia, una pincelada sobre cifras y un poco explicar cada uno de los fenómenos que se dan, incluso en relación a los fenómenos que afectan más a la población LGBT. Y la tercera es contarles sobre la estrategia de protección que en la ciudad de Bogotá se ha construido para las personas víctimas de violencia, que es la Casa Refugio LGBT, a la cual nos llamaron a un grupo de personas a construirla y pues hoy, digamos, es de hecho una estrategia, pues es una experiencia exitosa reconocida en Colombia de atención a víctimas del conflicto armado. Entonces, pues vamos a hacerlo un poquito para que lo sepamos. LGBT. Aquí todas y todos, me imagino, sabemos qué es LGBT, ¿sí? ¿Sí? Bueno, resulta que en Colombia, en el 2001, llega un proyecto. Ese proyecto se llama el Proyecto Planeta Paz. Ustedes saben, Colombia es un país en constante conflicto armado, de hecho, históricamente en conflicto armado. Y el Proyecto Planeta Paz buscaba construir espacios con la sociedad civil para garantizar la salida negociada del conflicto armado, ¿cierto? Llamaron a las mujeres, llamaron a los campesinos y las campesinas, a los afros y las afros, a los jóvenes y las jóvenes y a estos que no sabían cómo los llamaban, ¿no? A los homosexuales, a los de la diversidad sexual, a los maricas, a las trans, o sea, no sabían, incluso no sabían cómo llamarlos, ¿no? Entonces invitan a un grupo de gente, dentro de ese grupo de gente, digamos, me invitan a mí también, y nos sentaron a todos y a todas allí y nos dijeron, ustedes, no sé cómo se llamen, háganle una propuesta al país para proponer una salida negociada al conflicto armado desde la perspectiva de eso que no sé cómo se llama. Entonces es muy interesante porque en eso de no sé cómo se llama, lo primero que discutimos fue, bueno, ¿cuál va a ser, digamos, cómo va a ser la manera de posicionarnos en Colombia alrededor de esta apuesta a la que nos invitan? Y tomamos estrategias de otros países, ¿no? Construimos un documento que se llama Mi Cuerpo, Primer Territorio de Paz, digamos en compañía con las organizaciones de mujeres que también trabajaban la paz alrededor del cuerpo.
Y entonces empezamos a pensar en la estrategia. ¿Qué estrategia? Pues bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Necesitamos posicionarnos de alguna manera. ¿Listo? ¿Cómo nos posicionamos? Pues utilicemos la estrategia que han utilizado otros países. Metámonos todos y todas en una bolsita. Eso no quiere decir, y eso quedó claro en un primer momento, que hoy ya ha cambiado. Pero en ese momento nosotros dijimos, yo no soy LGBT. Yo no soy LGBT, pues yo no soy gay, ni bisexual, ni trans, yo soy lesbiana, ¿sí? Pero la estrategia fue, utilicemos las siglas para poder poner por lo menos en común, ¿sí?, una apuesta frente o una propuesta frente a la solución negociada. Y nos decidimos por las siglas. Eso costó discusiones y discusiones y discusiones, así. Y entonces, cuando llegamos al acuerdo que nos íbamos a llamar GLB. Y entonces, como el 55% de las personas que estaban allí éramos mujeres lesbianas, nos levantamos y dijimos, y por el putas, la L va primero. Y por eso en Colombia la L va primero, LGBT. Digamos que esa, perdón, pues yo hablo muy coloquialmente, entonces no se sientan. Entonces, digamos que en Colombia esa sigla está relacionada directamente con una apuesta de paz. Y el sector LGBT en Colombia nace también a partir de hacer una propuesta de paz al país. En otros países quizás sea distinto el nacimiento como el movimiento alrededor de, pero en Colombia por lo menos sí es una propuesta de paz. Y entonces ahí, digamos, nace como nuestro encuentro alrededor del tema LGBT, nos convertimos en un movimiento nacional, hicimos muchas, de hecho, debo decir que yo fui la única persona que fue a la negociación directa con la guerrilla en ese momento. En ese momento se llamaba Pacho Galán el hombre que estaba articulando como esos ejercicios, y fue la primera vez que a Pacho Galán, que era el guerrillero más guerrillero que habían cogido y lo tenían, digamos, como en cautiverio, pero lo tenían, digamos, también para que facilitara los diálogos, le decían, oiga, es que en este conflicto también hay travestis, es que en este conflicto también hay lesbianas, es que ustedes han violado correctivamente a mujeres lesbianas. Entonces, es importante que la población LGBT esté en la agenda negociada de paz del país. Por eso, la población LGBT, digamos, el nacimiento de esa sigla, pues tiene un valor más concreto, fundamental y de contexto del país. Ahora quiero mostrarles un video. Este video lo hizo una muy buena amiga mía, una compañera que trabaja con organizaciones de mujeres, que ha hecho mucha investigación con ellas y que de alguna manera nos pone allí lo que significa el conflicto armado para las mujeres en Colombia. Entonces, veamos por ahí. Letra feliz con sus nietos, los niños y sus hijas, las amarillas. Ellas le ponían color a su tierra y la llenaban de vida. Un día muy temprano, mientras alimentaba a los pollos, patos y ranas, las hijas de Violeta, las amarillas y el tío Naranja salieron al pueblo en busca de comida. A medida que avanzaban, la tierra se llenaba de los colores que las hijas de Violeta desprendían suavemente al caminar. De repente, mientras bebían algo antes de regresar a casa, la tierra se oscureció. A lo lejos, la voz de un niño les avisó que venía un grupo de malvados que desde tiempos pasados aterrorizaba ese lugar lejano. Y debían estar acercándose muy rápido porque aquella vocecilla se transformó en un grito desgarrador. ¡Corran! ¡Vienen los insombrios! El corazón de Violeta no dejaba de latir asustado. ¿Dónde estaban sus hijas? ¿Por qué no venían? Cuando vio una silueta del tío Naranja, no encontró ningún indicio de la llegada de las amarillas. Una espina se clavó en su corazón. El tío Naranja no tenía color, no tenía brillo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas.
y su voz era un eco de la tragedia. Los sin sombra se habían llevado a las amarillas. Violeta no lo pensó. Encargó al tío naranja de la casa. Se echó al hombro una bolsa con comida y tomó de la mano a sus nietos, los lilas, para marcharse en busca de las amarillas. En cada puerta que tocaba, Violeta preguntaba: ¿has visto a mis hijas? Pero nadie le dio razón. Todos tenían miedo. En uno de los tantos pueblos oscurecidos por los sin sombra, Violeta encontró voces de ayuda para seguir con su lucha y caminó en busca de la justicia. Allí denunciaría a los sin sombra, pero una vez que estuvo enfrente suyo, el repartidor de justicia la miró con indiferencia y le cerró la puerta en la cara. Inspirada por su dolor y para recordar siempre a las amarillas, Violeta empezó a tejer una manta con los recuerdos de sus hijas. Una tenía 17 años y le encantaba el campo. La otra tenía 19 y amaba a los animales. Violeta no dormía. En el día cuidaba a los lilas y en la noche adelantaba la colcha de recuerdos. Los años pasaron y con ellos la manta de Violeta se hizo popular en los pueblos cercanos. Había algo especial en esa manta, y era que no dejaba dormir a quienes sabían de ella. La tristeza de Violeta y la belleza de las amarillas se quedaba en la mente de quien los veía. De pronto empezó a incomodar el estado. Cansado de no poder dormir, uno de los hombres del estado, llamado Gris, visitó a Violeta y le dijo que ella tenía derechos, pero de repente, con un movimiento silencioso, se le acercó al oído y le dijo que lo mejor era que dejara de buscarlas. sin dejar de tejer, Violeta lo miró con ojos chispeantes y le respondió que no a este hombre gris y a todos los demás que vinieron. Una noche, los sin sombra le mandaron un recado. La amenazaban con la muerte si no dejaba de tejer. Violeta tomó de la mano a los lilas y la manta de recuerdos y se marchó. Violeta visitó muchos pueblos y de cada uno tenía que salir rápidamente. Los pobladores al principio se acercaban preocupados por su dolor, pero después de ver la manta con sus recuerdos, se molestaban porque ya no podían volver a dormir. Una noche, mientras tejía, una mujer sabia se acercó a Violeta y le dijo que ella tenía derecho a saber la verdad frente a lo que había pasado con sus hijas. El temor se apoderó de los huesos cansados de Violeta. Los sin sombra no solo se habían llevado a sus hijas, también las habían violado. Pasaron 7 años. Un día, el Consejo de Sabias decidió llamarlas de su palacio. Cada una le dio una recomendación en favor del cumplimiento de sus derechos y al final le manifestaron que la impunidad que reina en Colombia frente a la violencia sexual y a las desapariciones forzadas ha convertido a las mujeres en víctimas ocultas del conflicto armado. Un eco gris se acercó a Violeta. Le dijo que tenía pistas sobre sus hijas. Violeta pensó que eran buenas noticias, impulsadas por las recomendaciones de las sabias, pero en ese momento se dio cuenta que dichas pistas eran un zapato y una camisa de las amarillas. Ahora, las lágrimas de Violeta lloraban la muerte de su esperanza. Que sus hijas estaban muertas, que los sin sombra las habían privado de su brillo, de su luz, que habían dejado a los lilas sin madre. ¿Cuántos años y cuántas vidas faltan para que los pobladores, otras madres, otras hijas y otros nietos, el Estado y la justicia actúen?
Esa es la historia no solamente de las mujeres, sino de la población LGBT invisible frente a un conflicto armado como el colombiano. Ahora quiero que miremos unas cifras de contexto. ¿Sigamos? Pues, perdón. Y antes quiero hacerle la pregunta a ustedes. Después de este video, ¿no? Y de lo que ustedes tienen, digamos, de su conocimiento de los conflictos, ¿qué es un conflicto armado interno? ¿Qué es? Si lo pudieran poner en palabras, ¿cómo lo pondrían? Es una lucha entre hermanos, ¿no? ¿Entre hermanos? Una guerra civil, podría ser. Sí. Es una situación problemática que no se pudo resolver por medio de palabras y se llega a como una lucha con armas. Disputas por el poder y por el control de territorio y de recursos. Quizá sería un conflicto donde no es claro el origen, quiénes son los contrincantes, sino que son tantos los grupos en contraposición que es difícil de definir. Pues a mí me parece que el conflicto está como lleno de interpretaciones y juegos que no acabamos como de comprender. Aquí mismo, o sea, quién sabe cuántas cosas que han encontrado y que faltan y que sabemos que existen, no tienen como un sustento teórico, ¿no? Pero, y ni siquiera están como en lo lesible, porque esas personas que están ahí ni siquiera tienen identidad, o sea, no hay cómo comprenderlo, ¿no? Hay algunas orientaciones, ¿no?, que dicen que es parte de una necropolítica, de un sistema y una estructura que necesita inventar y proveer y estructurar estos conflictos para mantener un sistema económico y una serie de desventajas, sobre todo para la mayoría de la población y los más pobres y las más pobres. Hay una particularidad de los conflictos de los países, ¿sí? Y es que los conflictos de los países son entre el Estado y grupos irregulares. Es decir, el Estado también hace parte de la definición de conflicto en los países. Lo otro tiene otros nombres, está definido de otras maneras. El anexo de no recuerdo el nombre, bueno, luego se los digo. Pero esta es la definición de los conflictos armados que no son mundiales, sino que son internos. Y es que el conflicto armado de carácter no internacional, cuando es un conflicto armado de carácter no internacional cuando un Estado es confrontado por una o varias fuerzas armadas irregulares. Es decir, el Estado juega un papel fundamental para definir cuando un país se encuentra en conflicto. Si no está el Estado dentro de la situación de conflicto, no se determina un conflicto. Eso es lo que hace que, por lo menos en Colombia, se generen una serie de acciones alrededor de las víctimas del conflicto armado interno, en términos también de que el Estado es responsable de ese mismo conflicto. Por eso la responsabilidad en la atención de las víctimas en Colombia es como el primer objetivo que uno se pone cuando atiende a víctimas, ¿sí? Vamos a ver como unas cifras chiquitas, ¿no? Fíjense, y el video al final nos lo decía, ¿no? Como las víctimas ocultas del conflicto armado en Colombia son las mujeres. Por eso, la violencia sexual es en esta, digamos, como en esta torta de algunos fenómenos que tomé en relación al conflicto, la violencia sexual es la más chiquita, pero también la menos denunciada, pero también la más invisibilizada, pero también la que tiene más obstáculos alrededor de la denuncia. Entonces, de violencia sexual hasta el 2012 se reportaron 1.754 casos. De 1985 hasta el 2012, según el Centro de Memoria Histórica en Colombia, 1.754 casos. De secuestro, 27.023 casos.
De asesinatos selectivos, 23.161 casos. Masacres, 11.751 casos. Casos me refiero a víctimas, ¿no? Personas. Desapariciones forzadas, 25.007 casos. Pero yo quiero que vean esto, y esto es, digamos, esto es lo que hace que en Bogotá exista una estrategia de protección integral. Del desplazamiento forzado a 2012, las víctimas son 5.712.506 personas. A hoy son 7 millones, alrededor de 7 millones. ¿Eso cuánto es? 1 millón menos de la población de toda Bogotá. Eso puede ser casi la mitad de la población del Distrito Federal. ¿Entienden todos y todas qué significa o qué es el desplazamiento forzado? ¿Lo tenemos claro? Porque, bueno, también les cuento un poco. Desplazamiento forzado, y el desplazamiento forzado solamente en términos del conflicto armado, es decir, cuando hay un actor ilegal en el motivo del desplazamiento de la persona, y entonces entran los registros de víctimas. Pero cuando son desplazamientos, por ejemplo, con la población LGBT, que no necesariamente son desplazamientos por actores armados ilegales, sino por otra serie de actores que los desplazan de sus tierras, ¿sí? Estamos allí. Ese tipo de desplazamiento no se entiende como parte del desplazamiento forzado. 5.712.506 personas que van a las ciudades desplazadas de sus lugares de origen, sin nada, ¿sí? O sea, con la maleta en la mano, y a veces sin la maleta, solo con los hijos, ellas, y llegando a donde tienen que llegar, y en su mayoría más, o sea, esto sí no cumplen los de miti-miti, pues, ¿no? Como mitad hombres, mitad mujeres, no. El 70% de la población desplazada en Colombia son mujeres, ¿sí? Pero lo curioso es que la población que goza de los beneficios de las poblaciones desplazadas son hombres en su mayoría. Entonces, la cabeza de la familia, entendemos. Ahora, como les voy a contar un poco sobre la estrategia de protección que construimos en Bogotá, quiero contarles, listo, ya tenemos el contexto, pero a pinceladas. Realmente el tema del conflicto armado en Colombia es mucho más amplio de esto que les conté. Pero hay violencias no asociadas al conflicto. ¿Cómo las identificamos? En Bogotá existe la Dirección de Derechos Humanos. En la Dirección de Derechos Humanos tenemos un proyecto que busca garantizar la implementación de una ruta integrada de atención y el acceso a la justicia de la población LGBT. Allí el equipo jurídico identificó como principales violencias no asociadas al conflicto, la violencia al interior de la familia. No la llamamos violencia intrafamiliar, porque llamarla violencia intrafamiliar es quitarle el peso que tiene también digamos, el lugar de las mujeres en el marco de esa violencia. Entonces es violencia al interior de la familia, el abuso policial, el conflicto por la custodia de hijos e hijas, y ahí nos referimos que nos han llegado casos y casos y casos en donde las mujeres venían de una relación heterosexual, se encuentran con otra mujer, construyen un proyecto de vida con otra mujer, y entonces lo que hace el padre de estos hijos es empezar a pelearse la custodia, pero además de eso violentarlas, ¿no? Perseguirlas, en fin. Discriminación laboral, que es muy fuerte, y amenazas intraurbanas, que no están necesariamente asociadas al conflicto, pero sí tienen que ver con que hay un cerco de homofobia alrededor de las personas que están aquí. ¿Hasta ahí todo bien? No, la idea es que... Cuando hablas del cerco de homofobia, es que, digamos, se atenta contra la integridad de las personas, o que, por ejemplo, se generan acciones para hacer que las personas salgan del entorno donde están, ¿sí? O las amenazan, ¿sí? O los vecinos se juntan y las sacan, o hay hostigamiento frente a las personas también. Si van teniendo preguntas, háganlas por favor.
Bueno, yo les voy a contar acá 4 mecanismos de protección, entre esos 2 leyes, ¿sí? Que son como las 2 leyes en donde se reconoce a las personas LGBT. La primera es la ley de víctimas, que es la 1448 del 2011. Esta ley de víctimas fue una ganancia en Colombia. O sea, eso sí, nos costó lobby, bueno, ustedes no se imaginan lo que fue. Porque es una ley de víctimas que reconoce a las víctimas como sujeto de especial protección constitucional en Colombia. Lo que quiere decir que solamente hasta el 2011, en un conflicto armado desde 1960, ¿sí? Además yo no sé si ustedes conocen un poco la historia del conflicto armado en Colombia. En 1960 se junta una gente alrededor de la lucha liberales conservadores, ¿sí? Por la pelea por el trabajo y la propiedad de la tierra, ¿sí? Y la tierra ha sido lo que es el origen del conflicto armado en Colombia. Eso es, luego nos tomamos un café y les cuento. Pero hasta 2011, desde 1960, se reconoce las víctimas como centro de la gobernabilidad en el país. Y en ese reconocerlo también se reconoce a la población LGBT como una población de especial protección, así como que determina la forma en la que se debe hacer la reparación integral. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes de 2011 llegaba una travesti y hacía su declaración de víctima del desplazamiento, pues más o menos se le veían en la cara. No es tan así, ¿no? Pero digamos que como que, bueno, sí, nada más. A partir de 2011, y luego les voy a mostrar la otra, que es la ley antidiscriminación, donde se atrevan en Bogotá, llegando a Bogotá, a no recibirle la declaración a una mujer trans o a discriminarle, hay sanciones penales de inmediato, ¿sí? Y eso es muy importante. Yo les invitaría que si quieren echarle como un poco más o quieren mirar un poco más las implicaciones de la ley 1448, se la lean, es muy buena. Yo creo que de los avances que hemos tenido en Colombia es ese. Y pues se reconoce la población LGBT. La ley antidiscriminación establece penalidades para las personas que incurran en actos de discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género, provocando la disminución, o sea, que esta discriminación produzca la disminución en el goce de los derechos de las personas afectadas. O sea, esta es la ley, ¿no? Sabemos que la ley quizás no cambie la vida, ¿no? Pero si avanzamos en decir, yo, si me siento discriminada a la hora de declarar mi situación de desplazamiento, o en mi trabajo, o en donde sea, puedo demandar amparándome en esa ley. Esas son las 2 únicas leyes que en Colombia reconocen a la población LGBT como parte integral de la ley. Las otras están asociadas a la política pública LGBT, bueno, son otras cosas, pero en relación como a la atención a víctimas, estas dos. Tenemos el programa de atención jurídica para personas de los sectores sociales LGBT. Eso ya existe en Bogotá. Ahora, ¿por qué lo hablamos como si fuera en un contexto de país? Porque en Bogotá o a Bogotá llega el mayor número de víctimas del conflicto armado. Y eso hay que reconocerlo. O sea, Bogotá es una ciudad de casi 10 millones de habitantes, producto también del desplazamiento forzado. Y es desplazamiento, no es migración, no es que la gente se quiera ir de chévere para Bogotá, no, es desplazamiento, ¿sí? Y en el desplazamiento de una cosa bien interesante también, y es que cuando la gente desplazada llega a Bogotá, hay un fenómeno intermedio que es la trata de personas, que nosotros también trabajamos desde la dirección. Cuando las mujeres llegan al aeropuerto, hazme el favor, al terminal, ¿sí? En el camino que hay, porque hay un centro de atención a víctimas del conflicto armado en el terminal, en el camino que hay, desde que ellas se bajan al bus al lugar donde las ver, ahí hay un tratante esperándolas para llevárselas, ¿sí? O sea, el conflicto armado y digamos, las situaciones de violencia asociadas al conflicto armado son mucho más que el desplazamiento, mucho más que
O sea, son un montón de violencias que se juntan, ¿sí? Y que convierten que la persona víctima no solamente sea víctima del conflicto, sea víctima de trata, sea víctima de violencia intrafamiliar, de violencias sexuales. Entonces nosotras, y digo nosotras porque este equipo era un equipo eminentemente de mujeres, lo que buscamos hacer fue implementar una ruta de atención integral, ¿sí? Que las personas que llegaran a Bogotá o las personas que acudieran de los sectores LGBT a Bogotá tuvieran atención integral, o sea, que se pudiera aplicar toda la ruta. Y en medio de estas estrategias de protección, son muchas, o sea, en Colombia estrategias de protección hay 2.500 millones. El problema es cómo llega la gente a esas rutas, ¿sí? Siempre es el problema, sobre todo las mujeres. Pero en Bogotá, este gobierno le apostó a construir una estrategia de atención eficaz en relación a la atención a víctimas LGBT. Pero eficaz, o sea, no mentiras, no venga lamiendo y ya siga su camino y mire a ver dónde duerme, no, eficaz, ¿sí? Y dentro de su plan de desarrollo propuso la Casa Refugio LGBT. Casa Refugio LGBT, y ya les voy a contar qué es una estrategia eficiente de atención integral y restitución de derechos de las personas de los sectores LGBT. Cuando se la piensa, entonces nos llama un grupo y nos dice, bueno, ya me metí en esto, hágale. Porque es un modelo, no hay un modelo de atención integral para la población LGBT, no en Colombia, no en el marco de ese conflicto, y seguramente yo me atrevería a decir que en ningún lugar de América Latina en relación a la atención integral a víctimas. Me atrevería a decir, si ustedes conocen uno, por favor cuéntenme, que nosotros investigamos y no encontramos. ¿Qué es la Casa Refugio? Bueno, primero es la puesta de las víctimas al centro. Y las víctimas no solamente del conflicto armado, de violencia intrafamiliar, de persecución, porque en Bogotá sí se ha construido una estrategia de Casa Refugio anteriormente, pero esas Casas Refugio son para mujeres. Yo no sé, en México hay experiencias así, de casas en donde se refugian las mujeres, que en Bogotá existe, y existe por tipos de violencia. Entonces existe la casa para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para las mujeres víctimas del conflicto armado, pues esta es hermosa esa casa, para las mujeres en el ejercicio de la prostitución, y entonces nos dicen, haga la casa. Y como pensaron, bueno, pues es que una casa es una más, pues que, pues no, facilísimo, eso ya están las casas hechas y entonces así ahí lo hacemos todo. La particularidad de la Casa Refugio es que atendemos hombres, mujeres, y que atendemos todos los tipos de violencia, y eso junto, pues hay que construir modelos concretos. Pero lo importante de esto es que las víctimas son el centro de la apuesta del gobierno de la ciudad y de las organizaciones sociales, porque no fue que se lo inventaron pues y entonces al Gustavo Petro se le ocurrió. No es la Casa Refugio, no, es una apuesta que han hecho las organizaciones sociales históricamente para poder construir estrategias efectivas de atención. Hay una cosa importante, no es para nosotras, no era importante para nosotras. Por eso les cuento, yo coordiné esta casa hasta hace 10 días, ¿no? Debo decirles. Lo primero es que si el Estado es responsable fundamental de la violencia y de las víctimas. Así no sean víctimas del conflicto armado, pero el Estado está en una estructura patriarcal que reproduce las mismas lógicas de violencia, incluso hacia las mujeres, hacia la población LGBT, y es el responsable. Por eso, si el Estado da refugio, ¿no? Si el Estado refugia, tiene que refugiar para dignificar la vida de la gente. Si no lo hace para eso, pues digamos que nuestra apuesta y parte de nuestro modelo como Casa Refugio era la dignificación de la persona.
Eso significa el refugio. Significa el fortalecimiento del sujeto polítio que entre. Es que las víctimas no son víctimas. ¿Sí? Yo estaba hablando de víctimas como para ponerlas son ciudadanos y ciudadanas de primera clase. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es darle un empujoncito para que, ¿sí? Y un empujoncito es, miremos cómo están sus condiciones de salud, sus condiciones de educación, ¿sí? Construyamos un entorno externo que le permita a esta persona que entre, ¿sí? Construir herramientas que la fortalezcan para que la próxima vez que alguien se atreva o medio intuya, ¿no?, violentarle sus derechos, se pueda defender con los argumentos que vamos a aprender acá. Implica un esfuerzo anterior, y es que refugiarse no es fácil. Uno piensa que, chévere, uno va a otra casa con su maletica y todo. No, el refugio también es un evento traumático. Es decir, imagínense ustedes, yo todas les digo, bueno, hoy todas van por sus maletas y se van a ir a vivir a otra casa. Como no, ¿cómo así? ¿Sí o no? Todas para la casa de refugio. No. El refugio en sí mismo es un evento traumático. O sea, refugiarte y el mismo ejercicio de refugiarte implica que uno tenga que desprenderse casi que de toda su vida y irse a vivir a un lugar que no es suyo. Eso es traumático. Por eso lo que hacemos nosotras, que somos el equipo de trabajo, es buscar activar toda la ruta institucional para garantizar que las personas puedan ser atendidas por otras rutas y que lo último que nos quede sea la casa refugio. O sea, toda Bogotá se pone a trabajar alrededor de una persona para garantizar que no llegue a esta casa refugio. Pero si llega a esta casa refugio, pues bueno, activamos ya lo que les voy a contar. Bueno, en Bogotá hay una cosa que se llama la Alta Consejería para la Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. Cuando les llegaban a través de la Alta Consejería, imagínense qué iban a hacer, ¿no? Primero, no saben cómo atenderla, ¿sí? Entonces la llamaban por su nombre jurídico. Segundo, cuando miraban como la batería institucional, pues era como, bueno, ¿dónde la mandamos o qué hacemos? ¿No? Luego, pues les daban como, sabían perfecto que cualquier tipo de ayuda humanitaria de emergencia que les dieran es insuficiente, ¿sí? Pues porque es muy diferente que entonces una mujer biológica o tu identidad de género sea femenina o tu identidad de género sea masculina y llegues a una ciudad y te la busques, ¿no? Y te la rebusques, pues la logras, ¿sí? Pero cuando eres trans, pues se reducen las posibilidades. Yo creo que toda la unidad de víctimas respiró profundo, ¿no? Y nos amó cuando aparecimos en su batería de medidas de protección. Y claro, porque cuando les llega una mujer trans, entonces ya saben que estamos en el escenario y nos llaman y nos la remiten, ¿sí? Digamos que eso ha garantizado de veras. Y yo les puedo decir hoy, como empecé diciéndoles cuando abrimos, Colombia reconoce que la Casa Refugio LGBT es una estrategia exitosa en atención a víctimas, ¿sí? Pero es exitosa de veras, porque es que le resuelve la vida. Ustedes no saben cuánta población LGBT víctima del desplazamiento de Colombia. Millones de personas. Es que no es fácil, y perdónenme, se los pongo en el lenguaje coloquial, pero no es fácil ser marica en un pueblo, no es fácil ser travesti en un pueblo. En Bogotá, hasta uno sale cogiendo la mano con la novia y todo bien, ¿sí? Pero en un pueblo, ¿no?, donde los paramilitares o donde la guerrilla, que está tomado por una fuerza de esas, pues ve a salir a la calle cogida la mano. Y lo último es que el refugio contribuye a la restitución integral de derechos de la persona, y en eso nos diferenciamos. Yo me acuerdo que tuvimos muchas discusiones, incluso con personas de organismos internacionales, incluso de Bogotá también, con algunos, porque cuando nosotras propusimos la apuesta, dijimos nosotras no somos acogida, no somos hogar de paz,
no somos casa-hogar, no, somos refugio, y la apuesta nuestra es la restitución de derechos. Entonces, en el primer momento que entra la persona, al segundo día ya debe estar por lo menos afiliada de salud, si no estaba vinculada al sistema educativo. Es decir, es que uno no puede construir una estrategia de refugio si no garantiza derechos, si no, simplemente ábrale la puerta, que entre a dormir y mañana salga. La apuesta de esta estrategia de protección, que también por eso también es exitosa en Colombia, es porque al centro está la restitución de derechos de las personas, y eso es fundamental. Les voy a contar un poquito más de la casa refugio. Una estrategia que me gusta mucho. Brindar refugio, atención integral y especializada a personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales que se encuentran en situación de riesgo inminente. Bueno, ahí sí quiero hacer una puntualidad. Solo llega a casa refugio la persona que está en inminente riesgo de perder la vida, ¿sí? No todo el mundo llega a casa refugio, ¿sí? Porque si no, pues no. Y otros tipos de violencia que amenazan su vida, su integridad personal, y de esta manera contribuir al restablecimiento de derechos y, ojo, que eso es fundamental, a la interrupción del ciclo de la violencia. Y esa palabreja, que uno la ve ahí en el objetivo y dice, ajá, y la pasa derecho, es fundamental. Romper el ciclo de violencia en una persona que es víctima de cualquier tipo de violencia es cambiarle la vida, ¿sí? Y la apuesta fundamental es esa: romper el ciclo de violencia de las personas, ¿sí? Como sea. Por supuesto, la casa refugio, nadie sabe en dónde es la casa refugio, ¿sí? Es refugio, y eso ya rompe el ciclo de la violencia, ¿sí? Igual nos amenazaron, igual nos rompieron los vidrios. Las generalidades de esta apuesta: primero, la población atendida es una población mayor de 18 años, ¿sí? Y en eso yo de verdad les cuento que nos hicimos la lucha para poder atender niños y niñas, pero así, ¿no? Y fuimos y ven, pero ¿cómo es posible? Pero si las mujeres lesbianas tienen hijos, ¿sí? Y las mujeres lesbianas son víctimas de violencia y son muchas. ¿Cómo es posible que no podamos atender a menores de 18? ¿Qué no? Y claro, decir, y esto quizás se los cuento entre off the record y no, pero era muy difícil sostener un modelo que atiende a personas LGBT con niños y niñas, y más en refugio. Y no, o sea, le hicimos por todos lados, cambiamos la casa de 1000 maneras y no fue posible. ¿Y cuál era el argumento que daban para que no resolvieran eso? Pues porque niños y niñas, lo que nos decían es, no, nosotros sabemos que los gays no son violadores y las trans no van a violar a los niños, pero pues usted sabe, o sea, resulta que, pues, ¿qué tal si que ellos terminen así? Pues porque como ven el ejemplo en ellos, y jurídicamente es muy difícil de sostener. Y ese argumento no lo daba la institución que atiende a niños y niñas en Colombia, que es el ICBF. O sea, donde encontraran un menor o una menor de 18 años allí, pues bueno. Además porque yo les estoy contando la casa desde como la construimos, ¿no? Desde la apuesta, ¿sí? Y yo se las cuento incluso desde el amor mismo que le pusimos a construir esa casa, pero la gente afuera pensaba que esto era más o menos un rumbeadero, o sea, pero es verdad, ¿no? Esa era la percepción de afuera. Y además también, ¿no? Había música sonando muy duro, ¿no? Toda la gente se reía, pues sí, al final sí era un rumbeadero, ¿no? De restitución de derechos, eso es importantísimo. Lo segundo es que la atención se estudia caso a caso. Y una cosa, digamos, que uno tiene que tener clarísima es que cuando uno atiende solo mujeres, por ejemplo, puede hacer unas generalidades básicas. Cuando uno atiende solo hombres, puede hacer unas generalidades básicas. Pero cuando atiende hombres, mujeres, trans, intersex, pues las generalidades, claro, no hablemos de generalidades. Por eso nosotras implementamos una estrategia de, si hay unos protocolos grandes, ahorita les voy a dar unos tipsitos ahí cada uno, igual si quieren a profundidad del modelo, nos sentamos, nos tomamos un café y se los cuento. Pero
por supuesto, cada uno de los casos tenía una atención integral alrededor. Cada caso era una estrategia, una estrategia. ¿Sí? De hecho, el primer caso que nos llegó, que fue amorosísimo y hermoso, es que entró, voy a cambiar los nombres por su seguridad, entró Juan Pablo y salió Sara. No solamente hizo el tránsito, ¿no? Aprendió a caminar en tacones en la calle. Y atención integral le llamamos a eso. O sea, no solamente aplicar la atención psicología, el trabajo social, no. Pues sí, eso es atención integral, pero atención integral es salir con Sara a la calle, que es una mujer trans, que entra siendo Juan Pablo y que no sabe salir en tacones a la calle, que le da miedo, por supuesto. Pues ¿qué hay que hacer? Pues todas nosotras ahí detrás de Sara, y que cualquiera se le atreviera a echarle, a decirle alguna cosa y verá que ahí tenía sus justicieras detrás de ella. Pero bueno, entonces atendemos caso a caso cada uno de los casos, para la redundancia. Tenemos una aplicación de 4 meses y eso también hace que el gobierno de la ciudad se haya comprometido con el tema, porque tú puedes atender uno por mes y ya está. 4 meses implica la aplicación real de una estrategia integral de atención. Tener una persona 4 meses es apostarle a la institución de derechos de cada persona, y esa persona cuesta un montón y le resta las cifras, pero esa fue la apuesta, ¿sí? Digamos que esa apuesta se mantiene, ¿no? Y las organizaciones sociales han defendido que la Casa Refugio todavía se mantenga bajo esa misma lógica. Tiene una capacidad física de 20 personas en simultáneo. Y lo más interesante es que para esa capacidad física no es solamente tener 20 camas, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a tener 20 camas, ¿sí? Intentemos que las habitaciones sean, o sea, no hayan tantas personas, entonces máximo dormían 4 en una habitación y cada habitación tenía baño. Uno dice, pues es una bobada, o sea, porque todo el mundo no entra al mismo baño, pues ¿por qué no? Hombres, mujeres, trans, es decir, hay una lógica incluso en el mismo espacio físico que hace que la estrategia, o sea, el refugio no es solamente camas, paredes y comida, ¿sí? Es dignidad, y la dignidad empieza por eso, ¿sí? Porque haya un baño en cada habitación, porque la casa sea linda, porque esté en un buen lugar, o sea, digamos que esa es la apuesta pues, la casa refugio se establecerá como un espacio de alta seguridad y su ubicación será confidencial. ¿Cómo garantiza uno eso con la gente? Pues muy difícil. Uno no puede ir detrás de cada uno diciéndole no puede decir dónde es, no puede decir dónde es. Pero la apuesta que se hizo desde el equipo sí fue, como llegamos a la casa, ¿no? Y la casa es nuestra, y como es nuestra casa, pues no queremos que la casa se dañe, no queremos que a la casa le rompan los vidrios, igual no los rompieron. No queremos que a la casa no la roben ni nada, ¿sí o no? ¿Ustedes quieren eso en su casa? Entonces uno llega a acuerdos con las otras personas y le dicen, bueno, le vamos a hacer la apuesta pues a que la casita esté bien, pues usted se queda callado. Cambia la ruta, ¿no? Coge otro bus, ¿sí? Y no le dice a nadie dónde está, porque es que si usted le dice, pues nos vamos todos, y pues la idea es que no nos vamos todos. Y ha sido muy chévere porque ese ejercicio comunitario que empieza en la Casa Refugio, porque además no solamente es el trabajo profesional de las profesionales, sino el trabajo de los chicos y las chicas, y el encontrarse y conocerse, ¿sí? De hecho nos pasó una vez que habían unas chicas y llegó uno y se conocían. Era como, qué raro. Pero bueno, y estuvo muy bien. Y bueno, y lo otro, y que eso sí fue un reto para la Casa Refugio, es atender a personas víctimas de diferentes violencias. Porque los efectos, digamos, en la vida, o sea, no es lo mismo que a ti te hayan violado en el conflicto, te hayan matado a tu familia, a que te hayan echado a la casa por lesbiana. O sea, los efectos de la violencia, de esas dos tipos de violencias, implican que tengamos que hacer un ejercicio fundamental en la convivencia, en el trato, digamos, de las violencias. Una cosa que les digo, así como de plus. En esa Casa Refugio, y yo creo que en una estrategia similar a esta, el principal, digamos, lío era que los chicos y las chicas
todas, casi todas y todos llegaban con ideación suicida. Y eso es tenaz. Y ahí aprendimos, por ejemplo, que ustedes no les pueden dejar, si van a tener una casa de refugio, algún día, si van a refugiar a personas víctimas algún día de cualquier violencia, nunca le dejen las pastillas todas en la mesa de noche, porque un día se deprime y se las comió. Pues eso nos pasó. Entonces nosotras en porque también aprendimos mucho de refugiar personas en este proceso. Esta misma, la Sara, pues que estaba haciendo el proceso, tenía todos sus estrógenos y todo el digamos como el tratamiento hormonal que tenía con ella, pues en la mesa del 80. Y un día lo recuerdo que fue muy fuerte para mí. Esta mujercita las cogió todas así, ¿sí? Claro, fuimos, la llevamos, le hicieron el lado, logramos salvarle la vida, ¿no? Esta es la menos traumática, porque de verdad el tema del suicidio en un refugio como estos es un tema de especial atención. O sea, si algún día se lo piensan, por favor piensen en eso. Y bueno, digamos que la logramos, pero ese es un tema. Nunca les dejo las drogas cerca. Y a sus hijos deprimidos ni nada, por favor. En esta integralidad de la casa refugio también estaba la atención integral de quienes formaban parte de este equipo interdisciplinario. Cuidador de cuidadores, sí. Nosotras todas estábamos no pagas por el Estado, debo decirlo, pero el ejercicio que hicimos todas es que cada una de nosotras sí tenía que tener atención terapéutica. Eso era fundamental para poder hacer la atención posterior. El acompañamiento integral. Entonces estas son las áreas que trabajamos en este modelo. Atención psicosocial. O sea, teníamos como varios lugares, ¿no? Lo interno, lo externo y atención psicosocial. Psicológica, decía acá. Atención psicológica, ¿no? Y la atención psicológica pues era, bueno, vamos a resolver el trauma, vamos a... Atención y trabajo social, y la atención y trabajo social era fundamental, porque es casi un tema de hacer activismo político afuera de la casa de refugio. Y es conseguir redes laborales, es conseguir redes de amigos que puedan vincular a las personas después de salir de casa de refugio en actividades culturales, en actividades laborales, en construir las redes familiares y en garantizar que la persona cuando salga tenga solucionado todo el tema de sus documentos. Ustedes saben, por ejemplo, cuando una persona entra en refugio, pues cuando una mujer trans llega, pues no llegaba con su nombre identitario, sino con el nombre jurídico, y eso implicaba todo un trámite. En Colombia es muy fácil cambiar sus nombres. Si yo mañana me quiero llamar Andrés, pues me puedo llamar Andrés. Pero mi cédula de ciudadanía no cambia, ni el género ni el sexo que dice mi cédula, ¿sí? Entonces yo en Colombia no soy un nombre, sino un número de cédula. Entonces no, es muy fácil, o sea, pues cambiarse el nombre de Colombia es muy fácil, pero no, cambiarse lo tomaría es jurídico, ¿sí? O sea, tú te lo cambias y tienes que cambiar todos los documentos con el nombre, ¿sí? Pero pues sigue siendo el mismo número de cédula. Y en Colombia sí se diferenciaban hasta los... yo fui la última generación de los 50 y algo, ¿sí? Pero hasta mi generación sí se diferenciaba entre mujeres y hombres por el número de cédula. Y estas entonces construyen, digamos, toda la estrategia, las redes familiares, ¿no? La asesoría jurídica. Y eso es muy importante. Yo no le puedo pedir a las personas víctimas de violencia que lleguen a la casa ya con la denuncia puesta ahí, deben entrar. Pues porque también tenemos que protegernos de la misma violencia institucional. Entonces, cuando llegan a casa de refugio, lo único que les preguntábamos en su momento es: ¿quiere denunciar? ¿De verdad quiere denunciar? Sí, señora. ¿Va a denunciar? Sí, señor. Listo. Entonces, a mí. Y nosotras hacemos el acompañamiento jurídico de todo ese proceso. Pues acompañar a una trans a la casa de justicia a que denuncie y que el funcionario no la llame por el nombre jurídico. La llama por el nombre jurídico, ahí está la abogada nuestra y digo: no, señor, usted no puede eso, porque lo demandaremos por la ley 1482. Pero bueno, digamos que ese es el acompañamiento que se hace
o el acompañamiento jurídico que hacemos. Denunciar en Colombia no es fácil. No va a denunciar. Bueno, no va a denunciar acá a la fiscalía y ya se supo todo. O sea, generalmente las víctimas del conflicto no denuncian. Porque denunciar es denunciarse. Atención en prevención y promoción de la salud. Nosotras, digamos, en Casa Refugio, y eso es importante, digamos, que tenerlo en cuenta, no se puede aplicar una inyección porque no es un hospital. ¿Sí? Desde que tenemos una inyección nos llega toda la Secretaría de Salud y nos llega a la casa. Solamente podemos hacer promoción y prevención. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. ¿Y eso qué implica? Afiliarlos a salud, hacerles las pruebas de tamizaje de VIH, ¿no? Como garantizar que el sistema de salud sí se aplique con las personas que están ahí. Y el acompañamiento pedagógico fundamental, y en Bogotá, no hay un modelo de atención pedagógica para personas adultas como este. Y es el fortalecimiento de las competencias de las personas que son víctimas para garantizar su acceso al sistema educativo. Y eso está casi que al centro, además porque, sin duda, cada una de las... Este modelo funciona también porque el equipo funciona, ¿sí? Y vale la pena decirles que este equipo, este primer equipo de trabajo de esta estrategia, pues le puso el alma, la vida y el corazón, y sin eso quizás tampoco hubiera sido tan posible. Hoy es un modelo exitoso, ¿sí? Pero también depende de la gente con la que se trabaja. La pedagoga en particular de la Casa Refugio es una pedagoga que se pensó el modelo para personas adultas y personas LGBT. Y eso pasaba porque fuimos nosotros las primeras entidades que vinculamos educativamente a mujeres trans en instituciones de educación nocturna, por ejemplo. Y íbamos con ella, así, y que se inscriba, y hablamos con la rectora, y le hacíamos formación a los profesores, y les decíamos cómo se llama, y no se atreva a llamarle de otra manera, y bueno, así, ¿no? Y lo otro, digamos, es el resto de, tenemos ahí como otra serie de profesiones o de grupos profesionales que si bien no tenemos en casa, pues vienen y nos echaron la mano. Los resultados, vuelvo y repito, somos estrategia exitosa en atención a víctimas del conflicto armado. Atendimos a 40 personas, duramos, digamos, en estos momentos sigue Bogotá, estamos en un proceso administrativo, está en un proceso administrativo, ya no estoy yo ahí, pero atendimos 40 personas. Y lo que realmente es importante, o lo que pusimos al centro, es que cambiamos la vida de 40 personas. Y eso es fundamental. Ya con eso estamos cambiando cosas en el país. Ojalá hubiera una en cada... De hecho, ahorita en la ILGA, alguien de Argentina se me acercó a preguntar qué son los modelos. Y la Casa Refugio es la única estrategia de protección integral a víctimas LGBT en Colombia. No hay otra. Quiero cerrar con decirles que para mí en particular, que además para mí fue un proyecto vital, una apuesta política, ¿sí? Casa Refugio es un aeropuerto de una ciudad de escala, en donde llegas, ¿no? Tienes comida caliente, ustedes no saben lo importante que es decirle a una víctima, esta noche vas a tener comida caliente. Y así de básico y romántico si quieres, pero así es, ¿sí? Y descansa, camellemos, tienes un equipo de trabajo, tienes una casa, ¿sí? Y luego a volar. Y después de 4 meses, cuando las personas llegaban aquí, se iban a volar a donde quisieran, ¿sí? A ejercer la prostitución si querían, pero siempre fue decisión de ellos y ellas, ¿no? Eso es esta estrategia de protección. Digamos que a mí me da mucho gusto contárselas a ustedes esta noche. Y bueno, pues nada, muchas gracias y recibimos preguntas. ¿Ibas a pasar otro video? No, ya. ¿Ya no? Pero pasémoslo, sí. Es del resumen de la conferencia, el video que les voy a pasar. Señor. Un tema que... el asunto de los dineros y de cómo justificarlo con las instituciones
instituciones, ¿no? Porque siempre en el tema de las cosas como cualitativas es bien difícil reportarlas o decir, a ver, este dinero que me están dando lo voy a reportar solamente a 40 personas, pero entonces, ¿cómo fue esa gestión, no? Pues imagínate que El proceso. pues es muy afortunada esa pregunta, porque realmente gestionarse dineros en la administración pública es un camello, es un problema, perdón, y es un problema porque tú lo justificas con gente, ¿no? Más gente, más plata, más o menos. Nosotras aquí justificamos el modelo, ¿sí? Y el mensaje que le dejamos incluso hoy, porque a pesar de que yo ya no esté ahí, digamos, fue un esfuerzo por garantizar que independientemente de que sean 40 personas, la plata tiene que existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien no son muchas personas, sí es una atención integral, y Bogotá tiene que vanagloriarse algo un poco de este modelo, que es casi el único en América Latina, de atención integral de esta manera. La consecución de los recursos es una gestión y es convencerse a palabra a cada persona que te encuentras para que te cueste la plata. O sea, sí es un ejercicio de hormigueo, ¿no? en el gobierno, pero lo que sí debo resaltar es que el gobierno de Bogotá escucha, ¿sí? Escucha y dice sí, como que atiende y invierte en eso. Este gobierno, no sé los otros, ¿no? Pero este en particular tiene la posibilidad de poder, sí, permitir que se puedan hacer gestiones de este tipo. Sandra, ¿cuántos años lleva el refugio? No, la casa de refugio tuvimos que pasar un proceso, porque como no sabíamos, construimos el modelo. Eso nos llevó un año de investigación, de explorar como todo el contexto, de averiguar con personas, y se abrió el 25 de noviembre del año 2013. ¿2013? ¿Por qué el 25 de noviembre? En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Ese día decidimos abrir la Casa Refugio como acción afirmativa también. Y pues en su mayoría llegaron mujeres trans y hombres gays. La única mujer lesbiana que llegó se fue a los 15 días, que ya lo tenía más o menos resuelto, pero no es que fue él. Entonces, digamos, 40 personas en un año, digamos, casi un año. Pues eso es un número bastante bueno. Es un número bastante bueno. Sí, lo que pasa es que a veces el gobierno te pide que si son 40 pueden ser 150. Sí, claro. Sí. Exacto. Pero no, digamos que en eso sí hay que resaltar que hemos logrado defender que no nos midan por gente, sino por procesos. Es muy importante. La gente que de estas 40, ¿cómo ha sido el proceso? Vaya, algunas la han tenido más corto, entiendo, otros más largo. Más o menos cuál es como el estándar, no solo en tiempo, sino como la vivencia que tienen, cómo conviven entre ellos. No es muy difícil la convivencia, muy difícil, muy difícil. O sea, digamos que incluso en el tema de convivencia nosotras teníamos que estar presentes. Por supuesto, en Casa Refugio siempre hay, 24/7 siempre hay alguien de nosotras. Sí. Y si a las 3 de la mañana nos llaman, a las 3 de la mañana, en el estado de embriaguez o no que estemos, teníamos que estar en la Casa Refugio atendiendo, digamos, a las personas, ¿sí? La convivencia es muy difícil, muy difícil. Muchas de ellas, no muchas, pero algunas de ellas sí salieron por problemas de convivencia, ¿sí? Porque, pues bueno, digamos que el principio de la Casa Refugio es la no agresión. Tú eres víctima de violencia, aquí no vienes a violentar. Y violentar es gritarse con el otro y darse golpes. Eso es inaceptable, te va a salir así tiempo, ¿sí? Algunas personas se fueron por problemas de convivencia, porque justamente cuando tú vienes de un contexto tan abarrotado de cosas y llegas a un lugar de calma, pues se alteran otras cosas, ¿sí? Y ahí se activan otros mecanismos también, ¿no? Propios de. Entonces, sí, la convivencia es muy difícil. Sin embargo, nosotras, independientemente de que la persona dure los 4 meses o no, hacemos un proceso de seguimiento de 6 meses más. El proceso real de cada persona son 10 meses. ¿Sí? Porque nosotros vamos, entonces, listo, se fue a vivir a un lugar, vamos al lugar. Y a ese lugar vamos cada 15 días, vemos las condiciones en las que está, hacemos seguimiento de salud, todo, las redes familiares y tal.
en la organización de lo cotidiano, ellas tienen algunas tareas asignadas, designan roles para los aseo de los espacios, mantenimiento, o toman algunas capacitaciones para laborar afuera, Sí hay actividad todo el tiempo había. Lo único es que el aseo, por ejemplo, interno, lo que pasaba de la puerta para adentro, que nunca se cerraba, eso es lo que entendimos. Porque imagínense, permítanme mostrarles, toda se acostaba y cerrar la puerta, Pues una vez una cerró la puerta, ¿sí? Y al día siguiente nada que despertaba, pues nos tocó tumbar la puerta y esa mujer estaba, pues, con las venas cortadas, más o menos. A partir de ese momento se decidió que jamás se cierra la puerta, ¿sí? Pero vuelvo a la puerta para decirles que lo que pasa en la puerta para adentro y todos los acuerdos internos son sus acuerdos, porque ellos también hacen parte del proceso, ellos y ellas. Ustedes acuerden lo que quieran, ¿sí? El aseo de su habitación, quién entra, si quieren tirar o no, es decir, eso es un ejercicio incluso de negociación y de adquirir capacidades para la convivencia propia. Pero los espacios comunes, digamos, sí lo hacían personas, digamos, que estaban ahí para hacerlo. Y la comida, y no habían asignadas esas tareas, no. había la posibilidad de que alguien más lo hiciera. Sí. Hay otra persona. Cuando se van, quienes se han ido, ¿les ha sido fácil irse o así como? Nosotras somos como somos sí, no, eso es así, es decir, digamos que cada vez que se va uno, creo que nos duele más a nosotros. Nosotros hacemos un ejercicio de entrada, un ejercicio de salida. En Casa de Refugio había una fuente. Cuando la persona entraba, lo primero que hacía era pedir un deseo. Todas las personas refugiadas y nosotras tiraban una monedita para atrás. Pida un deseo, lo va a cumplir. Así que trabaja en eso. Y entraba a la Casa de Refugio. Y hacíamos todo un ritual, es muy simbólico. Ustedes no saben la importancia de lo simbólico en lo cotidiano, en el cambio de las vidas de las personas, ¿sí? Cuando salían era lo mismo. Entonces lo que hacíamos era, nos sentábamos en círculo, ¿sí? Y cada quien en una vela encendida en agua le daba, es decir, tanto el cierre como la salida, lo que quiero decirles, las hacemos en conjunto, tanto las personas que están como el equipo profesional. Entonces no es como, chao, que le vaya bien, sino todo un ejercicio simbólico de salida de aeropuerto. No es fácil, ¿sí? Pero creo que todas las personas sí han identificado que aunque no es fácil, es necesario, ¿sí? Y eso es producto también del ejercicio, del trabajo del equipo profesional aquí. Oye, Sandra, y por ejemplo, aquí en México, los refugios para mujeres víctimas de violencia familiar o sexual, algunos tienen la modalidad de que pueden las mujeres refugiadas salir a trabajar, o sea, no, digamos que entran y no pierden el trabajo para que al salir, no sé si ustedes tienen eso. Por supuesto. Vamos, lo que sí tenemos son horarios de entrada y de salida, ¿sí? Como de 7 de la mañana, a partir de las 7 sales y a partir de las 7 entras, pero por supuesto. Porque además, cuando las personas entran, se comprometen con su proyecto. Su proyecto es salir a buscar trabajo, es salir con tacones a la calle sin haber salido. Es decir, claro, no podríamos bajo ningún motivo tener a las personas como en cautiverio. Lo que sí es que, y sí nos pasó, tuvimos un problema de seguridad muy tenaz que implicó que tuviéramos que quedarnos casi encerradas una semana. Pero más allá de eso, las personas se revisaron dentro de su actividad. Sí. Quiero mostrarles ese video porque ahí están las instalaciones de la casa, para que la conozcan un poquito por dentro. Y es el resumen de la conferencia. Frente a la violencia que ejercía sobre sus cuerpos y identidad. Este
Es el resultado de la evidente situación de violencia que sufren las personas del sector LGBTI en Bogotá y en Colombia. La Casa Refugio LGBT se crea básicamente porque se identifican unos niveles de violencia, no de distorsión, niveles de vulneración de los derechos de las personas LGBT en Bogotá. Se crea también como una estrategia de atención institucional para las personas víctimas de violencia en el marco de la Bogotá Humana. Gracias a la Casa Refugio se logrará prestar atención a 20 personas LGBTI víctimas de violencia, quienes recibirán mediante un nuevo integral de atención, servicios de psicología, pedagogía, salud y trabajo social. La Casa Refugio LGBT es una estrategia de protección. Las personas que entran a Casa Refugio cuentan con asesoría jurídica, asesoría psicológica, asesoría en trabajo social y asesoría en pedagogía. Hacemos un trabajo integral para garantizar que las personas, tanto al interior de la casa como afuera, encuentren un contexto favorable para reconstruir su proyecto de vida que ha sido afectado a partir de la violencia ejercida contra ellos y ellas. No solamente las personas que ingresan a Casa Refugio son cobijadas con la estrategia de protección, sino que el equipo jurídico, psicológico, en trabajo social y de pedagogía de la Secretaría de Gobierno recibe los casos, intenta y activa todas las rutas que existen en la ciudad para garantizar que las personas puedan acceder a todos los servicios y a toda la oferta institucional que tiene Bogotá Humana para las personas LGBT. Para garantizar la atención de calidad en cada uno de los casos atendidos, se realizan acciones de articulación interinstitucional, de tal manera que los procesos que se atienden en la Casa Refugio serán canalizados por comisarías de familia, Fiscalía General de la Nación y el equipo jurídico de la Secretaría de Gobierno. Reconocemos que el acceso a una denuncia es muy difícil, sobre todo para la población trans en Bogotá. Por eso habilitamos canales mucho más directos con la población LGBT. El primero es el Centro de Atención Integral para la Diversidad Sexual Sebastián Romero, que se encuentra ubicado en la transversal 17, número 3774. También se pueden dirigir a comisarías de familia, a fiscalía, a casas de igualdad de oportunidades, la Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres más cercanas de sus localidades, a los centros de unificar. Siempre que se identifique un caso de personas LGBT víctimas de violencia en donde se encuentra en riesgo su vida y su dignidad, ellos se comunicarán con el equipo jurídico de la Secretaría Distrital de Gobierno y le daremos paso, digamos, a la ruta de Casa Refugio LGBT. Ese tenía que haber sido Viendo la casa yo no me salgo, ¿eh? Es la apuesta. Sí. Es la apuesta. Tengo una pregunta. En el contexto del conflicto armado, ¿cuál es la diferencia de una víctima heterosexual y una víctima LGBT? Digamos que después de la ley de víctimas se discrimina positivamente a las víctimas. Entonces, por ejemplo, si tú eres una mujer madre, cabeza de familia, tienes unas acciones positivas, acciones positivas de parte del gobierno, que no se miden, digamos, si tú eres una mujer trans víctima, ¿sí? Pero, por ejemplo, si eres una trans víctima y llega otra persona víctima, le da la prioridad a la persona trans. Es decir, personas LGBT, madres, cabeza de familia, personas afrodescendientes o de una comunidad indígena, o tienen digamos que una serie de beneficios al interior del Estado cuando son víctimas. Por ejemplo, ayuda humanitaria prioritaria, ¿sí? Qué sé yo, cuando una persona llega a Bogotá víctima de la violencia, lo primero que hace es la vinculación a salud, por ejemplo, ¿sí? Pero eso se hace, si quieres, por orden, ¿sí? Hay como una La diferencia no está en la violencia en sí, sino en cómo son tratadas los Exacto. de la violencia. En Colombia hay una cosa que se llama los sujetos de especial protección constitucional. Esos sujetos de especial protección constitucional son aquellos que tienen del Estado, digamos, unos beneficios en relación a su condición que hace que sean vulnerables a la violencia a la que han sido sometidos y sometidas. Por eso el Estado, digamos, que sí tiene una suerte de acciones afirmativas frente a esos sujetos de especial protección constitucional. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Ese tipo de política suena como la transversalidad, quiere decir eso, como esa igualdad de oportunidades para las gentes que tienen, que menos tienen, ¿no? Porque están hablando de cuestión racial y todo eso, entonces me suena, no sé si vaya por ahí. Y sí. Pensaría como orientado a reducir las brechas de desigualdad, y es esto que dices, ¿no? Quizá por ser grupos de diversidad sexual adicionalmente a la violencia que se sufre por el conflicto armado, pueden estar sometidos a otros tipos de violencia homofóbica. Exacto. Y creo que, digamos, el avance con la ley 1448 es el reconocimiento que el conflicto armado no nos toca a todos y todas igual, ¿sí? Reconoce que, por ejemplo, las poblaciones afrodescendientes son víctimas también porque esa violencia es racista, ¿sí? Porque la violencia es homofóbica y porque además estamos cruzados y cruzadas con muchas violencias juntas. Es decir, sobre todo las mujeres. Las mujeres son víctimas de violencia al interior de la familia, ¿sí? Por mujeres, ¿sí? Y son víctimas de violencia sexual afuera por los grupos armados, y además se cargan solo a los chinos o a los hijos y se los llevan a Bogotá. Es decir, hay toda una carga violenta, si quieren, alrededor de su condición de vulnerabilidad. Es una pena poner entre vulnerables y no vulnerables, es una pena tratarlo así, pero de alguna manera eso ha garantizado que en el discurso, por lo menos, y en las leyes que hay, se ponga esas situaciones de especial vulnerabilidad, digamos, en la boca del Estado y en las acciones del Estado. Estas, yo les mostré dos, pero en la legislación en Colombia es muy rica en acciones, incluso las mujeres estamos amparadas de una batería legal impresionante en Colombia, ¿sí? De ahí a que eso sea realidad, mi posición personal es que si bien son necesarias las leyes, sí se necesita como un movimiento social que haga un seguimiento real a que esas leyes se cumplan, si no, son papel. Muchas gracias.